Buenas noches. Buenas. Buenos días y buenas tardes, porque esto es a toda hora, a todo minuto y a todo momento. Hubo ahí como un flash de momento aquí en Fantasma. Espérate, no sé. Bueno, lo dijimos en el Oye, episodio anterior. esto ya nosotros lo sabemos. Sí, pasó algo por ahí, pero estamos bien. Estamos bien. Estamos No, muy, no, pero que muy bien. Recuerde que este programa lo puede fue escuchar. fue el alien, pero volvió. Hizo así, ¡pum! ¿De verdad? Sí. Pero está prendido. Y salió y todo. Pero está bien. Bien, pues, que hay algo. Hay alguien que está saludando siempre. Aquí hay algo. En el tercer orden humano hay alguien que viene a saludar. Este es un programa inclusivo. Recuerden que lo humano, Exacto. lo no humano, los Lo fantasmas aceptamos. también Son- pueden existir. son con seres nosotros. queridos. Sí, son seres queridos y tienen derecho. Son parte de. Tú no pierdes la agencia cuando te mueres, tú retienes la agencia. Y deberías de protegerlo, ¿no? Exacto. Así que a todos los que circulan por aquí detrás de nosotros son bienvenidos. Aunque también aquí con malas nuestra mañas de audiencia. coger y mover los muertos y de esas cosas para construir cosas. Eso es un tema que Eso estaría es para chévere otro en otro programa. momento. Eso es para Bien otro programa. chévere. Luis, creo que debemos mencionar que aceptamos que usted escuche este programa pasando mapo, fregando, Claro. planchando, Pasó, recogiendo las hojas en el patio, En el tapón de alzando madre. la patita en el gimnasio, Guiando por ahí en el tapón. guiando por ahí o conduciendo, como Sí, dirían claro. en Madrid. ¿Qué más? En el vehículo. En el baño, En esa el le hemos baño. dicho. Esa Esa es es buena importante. Esa es importante. Aunque no, después que no se quede dormido y se rompe un dedito del pie. ¿En sentado. el baño? Sí. Ah, no entendí el chiste. Pero que se te duerma la pierna y se te caiga cuando te pares, porque tanto ¿Pero tiempo. quién se va a quedar dormido en el baño? Pero escuchando ahí en el. Bueno, Tú producción. estás insinuando que este programa hace que la gente... Producción dice que se ha quedado dormida en el baño. Así que. Ay, yo creo que este programa no duerme a nadie. No. Y- Bueno, pues si quieren usar los de MCMR, pues mala de ellos, pero pues. ¿Y eso qué es? De AMC. Explícame que nuestra audiencia no sabe. De esta gente que. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, lo que tú me te estoy explicaste el pasando otro día. una cosita por la orejita. Hay gente que paga para dormirse y escuchar esas fresquerías. No, yo soy de Bueno, antes de menudo. Yo no juzgo. Bueno, señores, el programa de hoy nos vamos a meter con un tema De calientito. aquí salimos Que lleva décadas caliente. Yo creo que ya se vaporizó el tema. eternamente cancelado. La universidad, señores. Sí. ¿Y cómo se llama el programa hoy? La Universidad Piringa. Anda, pa' 2 allá. puntitos. La esmerada decadencia del proyecto universitario. Y no nos reímos de esto, gente. No es un chiste. Es algo que nos preocupa profundamente. Lo hemos mencionado en otros programas. Pero pues, yo creo que en medio de la discusión hay que empezar. Si uno quiere que las cosas mejoren, hay que tener la crudeza de reconocer cuando las cosas colapsaron. Cuando las cosas colapsan. Eso es así. Y nuestra postura aquí es que el proyecto universitario ya no es suficiente con decir que hay una crisis, porque eso lo hemos dicho por décadas. Esto ya llegó a otro lugar. Y pues el programa de hoy vamos a elaborar Bueno, y una serie de está puntos sobre contextualizado alrededor de toda una serie de propuestas que se han puesto a la palestra pública de las cosas que quieren proponer a la universidad. eso. Por Chayilla. Por Chayilla. Ok. Por Chayilla, pero también propiamente algunas de las cosas que se escuchan por ahí que posiblemente puedan proponerse para el proyecto universitario, ¿no? Además de que la constante emergencia de posibles cierres de recintos o colapsar el departamento O sea, esas cosas hay que hablarlas y tenemos algunos puntos críticos sobre ello. Además, tratar de traer una discusión sobre el proyecto universitario. Además de, ¿verdad? Nosotros aquí somos de la UPR. Somos de la UPR. La mitad de mi carrera es de la UPR. Y la mía también. La mía y a nivel graduado también. Y le tenemos cariño, pero ese cariño viene críticamente y además de que tenemos unas experiencias formativas en ella y además de que participamos, por lo menos en mi caso yo participé en 2 de las huelgas como estudiante, ¿no? 2005 y 2010. Eso cuando estabas 2011. enmascarado, como dijiste el Sí, otro día. sí, problemático. No, yo era de Miguel, tú tienes arquitectura. que no puedes juntarte. Los de arquitectura no vamos a huelga. No. No. A ustedes los hacen coger clases mientras Y maqueta. mientras están en huelga, ustedes hacen sus trabajitos allá en remoto. Ustedes inventaron los remotos, lo más seguro. El No trabajo voy a- remoto. No voy a decir nada. Tapar el equipo Eso no es mierda. verdad. Yo soy de los arquitectos que promueve al contrario el desastre de trabajar en grupo y todas las tensiones, conflictos y fricciones, porque esto es una carrera social.
Pero anyway, hay 4 temas importantes que vamos a cubrir hoy. Estamos tratando de seguir una estructura que facilite un poco, tú sabes, el diálogo con ustedes como audiencia. Vamos a hablar de cuál fue la universidad que fundaron, porque si vamos a hablar de un deterioro o de un deterioro esmeradamente diseñado, hay que hablar también de qué fue lo que se plantearon originalmente. Vamos a hablar también del proyecto de la modernidad y colonialidad y cómo, de Puerto Rico como lugar, pero también como un proyecto, digamos, global filosófico y cómo incide e incidió en esa UPR original. Vamos a hablar también del colapso, la corrupción que hemos visto en el sistema universitario y lo que pudiéramos decir, el feudalismo universitario. Entonces, los fantasmas siguen jugando con la cabeza. Esto está... Ya producción está metiendo. Yo creo que esto es sabotaje. Esto es sabotaje. Estos son fuerzas que están en contra de que se dé este diálogo. ¿Ya se prendió? No, se prendió abajo. Está mandando un mensaje. Dinos, ¿estás ahí? Yo necesito mi lámpara prendida. ¿Estás ahí? Mira. Por fin. Bueno. ¿Quién será ese? Pues qué sé yo, alguien que no nos quiere. ¿Cómo se...? Alguien que no nos quiere remotamente. ¿Cómo que se llama el gran rector? Está llamando. ¿De qué tú estás hablando? El gran rector de la UPR de Río Piedra. El presidencialista de la UPR. El gran... ¿Cómo que se llama él? Jaime Benítez. A este hombre se le olvidó el nombre de Jaime Benítez. Yo sé que él no quiere los colonialistas, pero coño, no se te puede olvidar Jaime Benítez. Jaime Benítez, ¿eres tú? Jaime Benítez, tú que estás aquí con nosotros, por favor, acepta esta crítica constructiva. Perdónanos, pero no se alteren, por favor. Es que los ánimos, ¿viste? Quiero que las energías, rápido, como que vamos a hablar de la UPR y rápido viene... Estoy en contra de lo que estás diciendo, muchachito. Ese proyecto hizo muchísimo. Está bien, para mí no hemos hablado del cuarto tema, pero déjame interrumpir esto. Pero es que Jaime Benítez lo interrumpió. Mira, a mí me emociona y muevo los micrófonos. A mí me envenena, por no decir me encoleriza por otro lado, esta situación de que en Puerto Rico la crítica se considere una forma de ataque y de sabotaje a los esfuerzos. Señores, la crítica en un proyecto universitario no solo es necesaria, es parte fundamental, estructural de la idea misma de una universidad. A mí cuando me hablan de una universidad donde no se puede ejercer la crítica, me hacen pensar en Australia, porque Australia es una sociedad de gente tan y tan respetuosa entre ellos, que te tratan con un respeto que te... Con la pasivo-agresividad, básicamente no te dejan hablar, no te dejan fomentar la discusión. Yo creo que eso yo no lo quiero ver en mi país. La universidad piringa es literalmente esa universidad callada, subordinada, sometida. Piringa sin agua de piringa. Silenciada, y que cierra fila y que ha dejado que todo lo que pase es lo que está pasando. A eso es lo que vamos a ir por ahí para abajo. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto me queda a mitad porque Jaime Benítez, nos distrajo con El tercer punto es sobre el colapso, o sea, el momento crítico actual, digamos, la corrupción. Hay un elemento de corrupción y hay muchas formas de corrupción, señores. No es nada más llevarse el queso y el arreglo floral en la boda. O sea, hay otras formas de robar y de no hacer tu trabajo y de contribuir, digamos, a un clima de pillaje. Y ese tema también incluye un diagrama sobre lo que tú llamas, y yo me uno a ese término, el feudalismo universitario, ¿no? El entender que tu facultad, tu disciplina o tu misma carrera opera como un feudo, aislado de los otros, sin eslabonamiento, sin relaciones. De eso vamos a hablar. Y el cuarto punto, importante, porque no nos vamos a ir en un bajanota aquí eterno, vamos a hablar de la universidad que queremos. Vamos a tirar algunos puntos sobre qué hace falta. Y de la universidad, señores, todos podemos hablar. A mí esa idea de que solo los universitarios deciden su proyecto, lo siento. Ahí es que empieza también unas líneas de elitismo con las cuales yo no estoy de acuerdo. O sea, si vamos a hablar de participación, hay que abrirse a diálogos transversales por todos lados. Para arriba, para abajo, para el lado, para el centro y para adentro. Sin ese tipo de diálogo, señores, la universidad no va a superar lo que ya yo no llamaría una crisis, sino prácticamente un colapso de un proyecto universitario. Y lo digo con mucha seriedad y no lo digo contento, lo digo preocupado. Pero tampoco aceptando esta crítica monga que uno ve también, ay sí, es que eso lleva años así, ay, es que eso no tiene arreglo, o sea, porque hay también una actitud de brazos caídos, de desmoralización masiva que no ayuda, y entonces le da la excusa perfecta a todo el mundo para que todo se quede igual. Entonces con eso no estamos de acuerdo aquí. Vamos para allá. Y esa es la que estamos. Entonces, si entramos a la intro, debemos ahora también, aunque hemos tirado algunas cosas al aire, o sea, nosotros nos vemos a nosotros mismos como parte de ese proyecto universitario porque salimos de él y de alguna manera todavía tenemos una relación con ese proyecto universitario. Yo hago cosas con la universidad muchas veces, me invitan
a jurados y a proyectos. Estuve en uno de planificación los otros días, extraordinario, muy impresionado con el trabajo de la gente de planificación, el tipo de debate y conversación y la receptividad de los estudiantes de esa maestría. Qué bueno. Y lo doy como ejemplo, algo muy positivo. Tú eres un estudiante también Sí, de la universidad. Ya a nivel graduado, que estoy en propuesta. Y Básicamente, presentas allí. Ya terminé mis cursillos, o que ya estoy ya, ¿no? Tus Claro, cursillos, eso suena como los catolicillo. cursitos, los cursitos. ¿Viste? Cursitos graduados, Los cursillos. Ay, mira, que más de leña nos ha salido, los cursillos. Oye, que los cursillos, te faltan los cursillos. No, Bueno. pero sí, también participo. Estaba en la cátedra de UNESCO y hace poco también en la última presentación que voy a tener sobre el trabajo de Carlos Rojas Osorio, que fue mi mentor. Mira para allá. Una celebración sobre sus proyectos filosóficos, parte de lo que voy a estar presentando. O sea que no somos extraños al proyecto universitario. Y bueno, participamos y estamos cruzando, no estamos trabajando necesariamente estamos vinculados con ellos internamente, pero somos parte de y gracias a esa universidad que literalmente muchas de nuestras teorías y pensamientos y críticas y propuestas y la universidad es ese espacio de encuentro y de donde podemos pasar y cruzarnos y comprender. A mí hay un tema que me interesa y claro, no es que voy a dar la sartén para mi lado. Tiene que ver con la relación entre el deterioro percibido en el comportamiento de la universidad contemporáneo y las decisiones sobre su desarrollo físico-espacial y temporal. En otras palabras, quiero hablar del urbanismo, de los campus universitarios, de la idea misma de campus y de las distintas arquitecturas que se han adoptado a lo largo de las décadas y cómo reflejan cambios en la visión universitaria o en la ausencia de visión universitaria, en el abandono o básicamente en abdicar al proyecto universitario. Así que hay una relación ahí. A mí me ayuda desde mi disciplina leer en la arquitectura, no como si fuera, tú sabes, el adivino que está leyendo el fondo del té, de las hojas del té, pero la arquitectura cuenta cosas, el espacio cuenta cosas y dentro de lo físico-espacial tengo que incluir también la dimensión del tiempo. Hay algo muy extraño en la universidad actual que empieza a preocupar, que es esa especie de silencio que se experimenta y no es solo que los cuerpos no estén allí, que los estudiantes no estén presentes o que se haya normalizado la distancia a distancia por razones que yo creo que son ideológicas, no necesariamente prácticas o de responsabilidad social. Eso lo hablaremos después. Pero ese vacío, esa soledad, yo la asocio con una especie de tiempo muerto. Entonces, hay una temporalidad, yo vi una universidad que tenía una temporalidad compleja. O sea, había como diferentes itinerarios coexistiendo a la misma vez y eso le daba un carácter, una atmósfera que pues estimulaba, yo creo, que iba más allá del salón de clase o del laboratorio, los lugares clásicos de la educación. Y yo creo que parte de lo que ha perdido la universidad en su condición actual, aparte del deterioro físico-espacial, es el abandono de una aspiración a temporalidades, en plural, complejas. O sea, incluso disonantes entre sí. O sea, eso pues es mi teoría privada y de eso pues quiero traerlo también a la discusión. Entonces, cada vez nosotros llegamos a hablar de la universidad al principio cuando comenzamos. Cierto. Creo que fue un contexto bien particular y entonces estamos trayendo, por si acaso, estamos trayendo otra serie de cosas que han ido sucediendo en los últimos. Está brutal porque parece nosotros llevamos años en todo, pero ha sido meses y ha ido cada vez todo ¿verdad? En detrimento, en cierta manera, y han pasado muchísimas cosas, además de que hay nueva presidenta, han cambiado muchos rectores. Pero también el escenario actual universitario es diferente y cada vez se complejiza y se ha afectado completamente, ¿no? Porque este es el periodo ahora de nuevo del trumpismo. Anterior, cuando empezamos a hablar, era el periodo todavía de Biden. So que estamos en un escenario muy diferente y lamentablemente la universidad depende muchísimo de quiénes son los gobernantes y los presidentes y cómo la política de allá pues, afecta y ha afectado y además de que tenemos una junta que ha cortado la mayoría, vamos a decir, casi la mitad del presupuesto. Ahora, claro, una junta que es enemiga del proyecto universitario público. Y que quiere eliminar, no ve que es un gasto, no ve la universidad como parte del proyecto actual. Lógicamente, por eso es que es importante contextualizar por qué ahora la universidad se ve como un estorbo para el proyecto colonial. Hubo un propósito en su momento, ahora no lo tiene. Y yo creo que por eso es que, de cierta manera, es cómo vamos a confrontar
que el proyecto colonial va por un lado, pero el proyecto humano y el proyecto de futuro de país puede ir por otro lado, que no está inscrito necesariamente tanto en los deseos y las apuestas y las imposiciones de Estados Unidos, pero también dentro de la casta colonial, que no tiene ningún interés realmente más que simplemente desprestigiarla, despreciarla y minimizarla, ¿no? Y convertirla en un proyecto que no va con la línea de lo que ellos quieren de país, ¿no? Entonces, y una tesis que vamos a trabajar aquí, ya entrando en la parte del contexto histórico, es que si bien nos podemos mover de la modernidad histórica y la colonialidad como proyecto y cómo eso establece las bases de esa primera universidad que se funda aquí, y uno pudiera hablar del muñozismo también como una etapa importante de propósito con sus luces y sombras, podemos hablar también de una colonia deteriorada, de un anexionismo con cada vez más influencia en la vida política del país a partir de los 70 aunque está completamente, sí, claro, y aunque está completamente en la actualidad. Con unos números que no hablan de opinión. No, y Estados Unidos, claramente, más el gobierno en el poder actualmente, hace como una hora o unas horas atrás, del día de hoy que grabamos, el presidente dijo de que que los demócratas ven a la inclusión, ¿no? de Puerto Rico y de Washington D.C. como un problema, ¿no? Como que eso es uno de los planes de los demócratas, añadirlos como estado, y que eso debemos parar todo lo necesario sobre ellos, o que los republicanos ven como parte del proyecto de odio, como parte del proyecto etnonacionalista que quieren poner, racista. Un problema, exacto, un problema que los puertorriqueños hayan personas, un grupo, la mitad de la gente electoralmente, vamos a decir, quieren anexar a Puerto Rico, que eso conllevaría, ¿verdad? Yo personalmente pienso que va a haber una resistencia sobre ellos, pero al final del día, eso fui yo que metí más tanto. pero que nada, que hay estamos en un momento hay una relación entre el proyecto universitario, claro, y el deterioro de las condiciones sociales y políticas de Puerto Rico, que vamos a abordar aquí. El último punto en ese repaso histórico va a ser, obviamente, el giro neoliberal. Sí. Y lo que sí queremos distanciarnos, o sea, porque cada vez que la gente te dice vamos a hablar de la universidad, hay una obligación, muchas veces por el enfoque periodístico que se da en Puerto Rico, de que hablemos del problema administrativo de la universidad. La tesis de lo que estamos planteando en este programa es que para hablar de la universidad, incluyendo lo administrativo, hay que tomar una distancia. O sea, no me impongas que yo analice el proyecto universitario desde una especie de pragmatismo, porque eso es entregarte de entrada al proyecto neoliberal, que quiere que todas las decisiones sean decisiones de contabilidad. Entonces, si algo uno entiende de un proyecto universitario, es que es una inversión. Entonces, la inversión implica un gasto, no un desperdicio. Y claro, hay unos excesos que son necesarios en cualquier proyecto de inversión para que a corto y largo plazo tú tengas resultados. Entonces queremos distanciarnos quizás, no es que estamos en la Torre Marfil aquí, hay que esa gente filosofando en la universidad. No, es que para poder resolver el problema administrativo de la universidad, que es una fracción del gran problema, hay que ir al gran problema. Claro. Y parte de lo que vemos limitado aquí, que se han empotrado en el imaginario y el sentido común de mucha gente universitaria, la idea de que este lugar lo que necesita es un buen administrador. O sea, y es como de momento hay un odio internalizado a lo intelectual dentro de los propios universitarios. No son todos, señores, sabemos. Pero a mí me suena la gente que dice eso, necesitamos un buen administrador, los que dicen, necesitamos un Bukele que enderece este país. Tengan cuidado, porque cuando uno cede esas líneas, esas obligaciones o mandatos sociales de que eso es lo que necesitamos, tú estás perdiendo perspectiva crítica. Y es un universitario, lo siento. La duda alimenta el proyecto universitario. Esa certeza monga, vaga, porque para mí hay vagancia en decir una cosa así, no adelanta, al contrario, acelera la piringa university que estamos hablando aquí. Pero mira, el contexto de la universidad, ¿no? La universidad que conocemos, la Universidad de Puerto Rico, y todos sus recintos. Ese es el primer punto, ¿no? Sí, a la universidad. Ya entramos. La universidad que fundaron, la que crearon. Vamos a entrar. Pero primero el contexto, ¿no? El contexto es, lógicamente, ya lo mencionaste, ¿verdad? Sí, yo lo repasé más o menos. De cierta manera, claro. Lo que yo quisiera añadir, lógicamente, es que la universidad en su momento, cuando vienen los gringos, ¿verdad? Aquí no había un proyecto universitario para el país. Lo que tenían los españoles eran unas escuelas, unos espacios de élite, la única gente de la que podía pagar sacar sus niños y niñas a España, a Francia, y muchos de nuestros próceres fueron algunos de esas personas, pero no todo el mundo ahí podía estudiar. No solo no todo el mundo, casi nadie. El que tenía capital y el que venía de familia, solo que venía de una línea bien feudalista medieval, ¿no? Cuando llegan los gringos aquí. Entonces,
una de las cosas que hacen los gringos, diciendo, mira, pues tengo un país que esto es otra cultura, otro lenguaje, tenemos mucha pobreza, pues hay que crear una universidad. Entonces, no, y eso es bien interesante porque por eso es que no es raro que hubo mucho apoyo a que los gringos llegaran, ¿no? Porque tú miras a ver el liberalismo que traerán los gringos, cree que hay que crear, ¿no?, una sociedad formada de una cierta manera, que eso tiene unos pros y cons, pero también crear una base social, una clase profesional, va dentro de la lógica capitalista, ¿no? Y espacios de participación política. Exacto. Limitados, como sabemos, pero comparado con España y el dominio de España sobre Puerto Rico, pues parecería un espacio casi de apertura, ¿no? Claro, entonces... A la idea, al conocimiento. Y eso es en el periodo, ¿no? So, que la universidad viene con un proyecto de modernización. Estamos hablando de años 20. Sí, bueno, la universidad o la UPR de Río Piedras entiendo que fue en 1903. O sea, y después viene... Es que empieza la escuela normal, creo que era. Sí, que empieza... Y tiene... Viste ese propósito, ¿no? Había una necesidad de maestros y maestras. Entonces, lógicamente... El problema es analfabetismo. Claro, y eso, lógicamente, la idea es crear maestros y maestras para formar ciudadanos, para formar sujetos políticos dentro de este nuevo proyecto que venía con Estados Unidos, ¿no? Para crear una clase dirigente a la cual yo como colonizador me beneficio sobre esa clase dirigente. Y no solamente de eso, ¿no? Al principio venía con todo el propósito de formar sujetos que estén alrededor de la cultura de Estados Unidos, adentro de una historia delimitada también a los ojos de Estados Unidos. O sea que ya hay una colonialidad empotrada en esa decisión. decisión. Claro. Yo veo en ese pecado original fundacional una insistencia en instrumentalizar el conocimiento. O sea, el conocimiento dirigido a profesiones, hay una especie de control de lo filosófico, eso pasa a un segundo plano, porque la urgencia del país es más importante que lo demás. Y algo de eso todavía queda en el DNA universitario. Sí. Un segundo punto que me gustaría comentar es cómo ese primer proyecto universitario, aún en papeles, digamos, porque la escuela normal era un edificio aislado antes de que se construyera el campus de la UP y las intervenciones que se dieron en Mayagüez, que fueron como los dos primeros campus importantes, según entiendo. Hay que ver que la decisión físico-espacial fue construirlo dentro del concepto del campus. El campus es una finca aledaña pero aislada a una condición urbana. Entonces no es una universidad, como ocurre en muchos contextos europeos y a veces en Estados Unidos, integrada al tejido urbano de una ciudad existente. Es una universidad ex novo, casi, que se funda desde afuera, con verja, con áreas verdes que sirven un poco para aislar socialmente, pero también visualmente, la fuente del conocimiento de las contaminaciones de la vida cotidiana. O sea que es un lugar que ya tiene aspiraciones utópicas, pero también tiene la paranoia de la contaminación metido ahí. O sea que la universidad ya en sus decisiones físico-espaciales en Puerto Rico, y esto ocurre en muchos otros lugares, ya viene de una duda, de una especie de sospecha de lo cotidiano. Entonces ya es esta idea de que el conocimiento universitario tiene que darse en una especie de ambiente controlado, bajo unas ciertas normas y vina con sospecha a lo cotidiano. Eso es muy detrimental para ciertas áreas del conocimiento y carreras que al contrario tú necesitas estar metido. Y claro, la gente termina metida en las comunidades y en los centros urbanos, pero ya terminan, digamos, con la mente lavada de que yo vengo desde la posición del experto. Yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar a salir de tu condición social o de tu ignorancia. O sea que estas son decisiones, esas verjitas tan lindas que las amarramos, las amamos y les tomamos fotos, esas verjitas se las traen. Y ese caminito de palmas reales, una procesión ceremonial hacia la torre. ¿Y esas verjas siempre estuvieron? Siempre estuvieron. Esa es Bueno, una buena pregunta. En el campus de los 20, sí. Mía. En el campus de los 20, eso que vino más tarde. Sí, bueno, porque la escuela normal, que ya ni existe esa estructura hasta donde yo se fue demolido una vez se implementa el campus. Pero la idea de la... Estamos hablando de Río Piedras. Sí, y Mayagüez hasta cierto punto, que son condiciones parecidas. O sea, tienes un centro urbano, Río Piedras fue un centro de acopio muy importante dentro de la lógica del norte, particularmente en y que cuando se fundó era el pueblo de Río Piedras, ¿no? Era el pueblo de Río Piedras y una finca aledaña. No era San Juan. Con áreas anegadas. Era el pueblo de Río Piedras, eso es cierto. Después fue que FELA impulsó la anexión. A los 70 y pico fue que se unió Río Piedras. No, eso fue mucho antes. ¿Antes? Yo recuerdo. Sí. Yo no me recuerdo la fecha. No, yo nací en el 66 y mi impresión es que ya Río Piedras existía dentro de eso fue en los 40 y pico, 50 y pico. 50 yo creo que pudo haber sido. Sería bueno en un momento hablar de eso. Sí, pudo haber sido en los 50. Expandemos de eso. Bueno, vamos a ver eso. En algún momento llegaremos ahí. Entonces, el proyecto universitario pasa, o sea, está la visión liberal, que tú dices que ya viene con
con la urgencia colonial. Que era progre. Sí. O sea, es que esa es la ironía. Pero hay que hablar de eso. O sea, es un Hay que hablar de liberalismo, eso. es un liberalismo, o sea, Comparado con lo que teníamos con España, sí. que era de la élite, de los grupitos bien pequeños que tenían sus maestros especializados y que les educaban para que se fueran para España o para Francia o Inglaterra o Alemania, que esos eran los lugares del conocimiento, ¿no? El siglo XIX. Pero tú miras a ver, ahora se populariza y se expande, ¿no? El proyecto universitario, claro, sigue siendo limitado, pero la idea era llevar universidades y colegios regionales a fuera de, ¿no? Y se crearon colegios regionales eventualmente que vienen más tarde. Eso llega mucho más Pero tarde. eso sí, pero los recintos tienen una lógica de que todo el mundo podía estudiar y entrar y con el conocimiento. Y ¿no? la idea era ampliar la participación. Claro. O sea, porque si al principio era una clase media a duras penas la que estaba entrando en el proyecto universitario y había un elemento de movilidad social. Sí. Sí, eran las élites en su momento y eso también estaba ahí presente. O sea, que siempre hubo una pugna, digamos, entre la intención liberal norteamericana, a pesar de la mala leche colonial, y las élites criollas que no necesariamente eran tan liberales como se imaginan a sí mismos. Y eso es algo de lo que no se quiere hablar mucho en Puerto Rico. Se exagera muchas veces el liberalismo de los criollos elite en Puerto Rico, cuando ahí hay ya problemas de exclusión, de clasismo, como los había en toda la sociedad puertorriqueña. Estamos hablando de años 20, años 30, cuidado si estirándolo hasta los 50. Entonces, arquitectónicamente yo sí quisiera señalar algo. O sea, el proyecto universitario que nos imponen de Estados Unidos a nivel de forma, aunque tuvo agentes puertorriqueños en diseño, tuvo unas firmas particulares, originalmente de California, que se plantearon, ok, ¿cuál es el lenguaje arquitectónico universitario que deberíamos usar acá? En Estados Unidos, las personas que han viajado, han visto campus americanos, saben que uno de los lenguajes favoritos, imitando a Inglaterra, era esta especie de neogótico del siglo XIX, la mayoría de las veces. En el caso de Inglaterra, pues era gótico original muchas veces. Especialmente el New England. Exacto, el concepto del monasterio y demás. Claro, hay lugares en Estados Unidos donde se adopta el Spanish Revival. Yo sé dos. Rice en Texas, por ejemplo. En California también tenemos el caso de Stanford. Todos eran territorio Berkeley español. Tiene arquitectura, pero ahí es que voy. Ajá. O sea, por California, tenemos también Atlanta, Emory tiene elementos de Spanish Revival. O sea, hay unos puntos en particular, hay unos campuses que se salen de esta excepción neogótica y entran en un lenguaje arquitectónico Spanish Revival. Entonces, pensaron en Estados Unidos que el lenguaje adecuado para Puerto Rico, para lo universitario, y en su momento también para la enfermedad. Recuerden que la Escuela de Medicina Tropical se diseña casi simultáneamente con el campus histórico de los años 20 y 30 de la UPI. Estamos hablando del cuadrángulo. Entonces, ese es un lenguaje de Spanish Revival. O sea, que se entendió que el lenguaje de la disciplina, de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía, de la creación racional, poco siglo XVIII, pero puesto en el siglo XX, era el lenguaje del Spanish Revival. Curiosamente, ese era un lenguaje que se estaba popularizando en el cine. Pero no era una arquitectura seria del conocimiento. El Spanish Revival en el cine era representativo de lo exótico, medio de una sexualidad sospechosa, tú sabes. Esto es precódigo. O sea, que es el lenguaje universitario que nos representa su seriedad y aspiración universitaria. Es un lenguaje que en el cine tenía una reputación media sospechosa. Desde la mirada anglo, obviamente. Y claro, era una visión exotizadora. O sea, que ahí está la visión colonial está presente. Bueno, ahí. claro. Y la lógica de las escuelas de medicina estas tropicales era para conocer el trópico donde estaban metidos, para que el mosquito no los matara, ¿sabes? ¿Sabes? Que realmente el proyecto universitario principal fue para que pudiera sobrevivir el proyecto colonial, para poder subordinar, crear un sujeto de beneficio al colonizador Y civilizar a los bárbaros. que nosotros y nosotras pues nos hemos beneficiado indirectamente, porque es una apertura a un mundo de ideas liberales, de progres, que nos lleva a la lógica de la ilusión del conocimiento, de formación, de encontrarte con el saber en un espacio colonial. O sea, que tiene, pero como quiera, al principio era beneficiar a Estados Unidos como proyecto que se estaba imponiendo y que quería crear una base subjetiva profesional que beneficiara, ¿no? Crear una nueva élite que contestara a la élite vieja, que era esta española de la finca y la hacienda y de los apellidos,
Y de los nombres que cuando vamos a ver, eventualmente cuando vayamos a hablar, Esos se apellidos no se han ido. reproduce. Que tomaron la universidad. Vamos, ese ya adelantamos Bueno, un poquito. pero la hacienda llegó a la universidad, no se olvidó. La hacienda se, Cruzó la las universidad- veras y los muros. La universidad se convirtió en una hacienda y eso es un bochinche que después. Entonces, que eso lo sabe medio mundo. Hay que una pasa por allá. transición interesante, o sea, estoy un poco ayudándome con la arquitectura para hablar de algunos de los temas que estamos comentando aquí. O sea, de ese primer proyecto colonial, digamos, del campus Spanish Revival y de la relación, la intención civilizadora, disciplinadora, pero también colonizadora, nos movemos ya al régimen, al experimento, digamos, muñozista, ¿verdad? Con todas las transiciones antes de que Muñoz llegara a la gobernación, el trabajo desde la legislatura, las conversaciones por debajo de la mesa con el gobierno federal, todo ese periodo ya empezaba a gestar y la llegada después de Jaime Benítez, el ELA tenía que identificarse con una especie de modernidad tropical, ¿verdad? Tropical es como una especie de code word para una modernidad ya de los que hable de un identitarismo puertorriqueño. Entonces ahí viene el proyecto universitario con una pregunta: ¿qué somos? ¿Qué queremos ser? Y un poco también como para crear la ilusión, pudiéramos decir, si nos ponemos cínicos, o la realidad de que existe una puertorriqueñidad independiente a la del colonizado, de que ya habíamos conquistado el dominio militar colonial y que por fin los puertorriqueños teníamos acceso a un proyecto postcolonial. Ahora que empieza la cosa de verdad, ahora que... Y eso se notó en los edificios, o sea, el giro de Henry Klum al ser contratado para el diseño primero del campus extensión al cuadrángulo histórico con edificios modernistas, un arquitecto de origen alemán que se traslada a Estados Unidos, tuvo un vínculo con Frank Lloyd Wright, que era el arquitecto más importante del mundo norteamericano de finales del 19 y de principios del 20, o sea que viene endiosado o ungido ya con el poder de traernos la racionalidad. Estaba bendecido. Introduce bendecido. Y el lenguaje modernista ahí es una visión muy de Muñoz en ese momento dado, o sea, hubo que convencerlo en ciertas cosas, ahí había tensiones también, y de otras personas dentro del ciclo, ¿sabes? De la administración de Tocqueville, de la gente que tenía Muñoz también, intelectuales algunos, otros empresarios. Había ya unas ansias de distanciarnos del Spanish Revival, de esa quedadera hispanófila, aunque el hispanofilia se quedó por ahí con todo edificio moderno, y nos movimos a una abstracción, pero más que eso, lo que quiero hablar es cómo de la enfermedad tropical y el trópico como fuente de enfermedad, ahora como dominamos la enfermedad, ya los hemos colonizado, es el campus tropical abierto, los edificios son como pabellones que te encuentras en medio de unos paseos universitarios, y eso lo ves también en Mayagüez, o sea, la transición entre unas partes históricas y unos campus que ya adoptan el planeamiento moderno, que es sin ejes necesariamente, sin las líneas manifestadas en el espacio, sino que es el espacio abierto domina, y es la idea de un bosque habitado por estas estructuras con líneas geométricas puras, con cemento por todos lados, ante huracanes, o sea, el símbolo cemento del blanquito, país moderno. blanquito. Bien y pintado así de blanquito y grisecito, o sea, nada de colorinche. Y obviamente la vegetación tropical es como ya domamos al cañaveral, ya no nos dedicamos a la caña, ahora podemos distraernos con un bosque tropical lindo que nos podemos sentar a mirar. Así que ahí hay puya, ahí hay mensaje, o sea, ahí ya nos estamos moviendo a un proyecto de modernidad ideologizado. Y claro, el propósito de la universidad también empieza a expandirse en la línea de lo que tú estás diciendo. Si inicialmente era la urgencia del conocimiento, de los analfabetas o el analfabetismo en Puerto Rico, la educación, ya nos estamos moviendo ahora a la fuerza trabajadora que necesitaríamos como parte del proyecto de expansión del ELA, que tenía que de alguna manera sacarnos de la economía rural, ¿verdad? Entrarnos en una economía industrial ahí a la manera que fuera. Incluye también salir de un montón de puertorriqueños porque no tenemos las condiciones para crear trabajo para todo el mundo. La famosa guagua aérea. Ya ustedes saben. Mandándolos para New Jersey. Pero de hecho, New Jersey es el lugar principal. De donde fueron inicialmente. Ajá. Sí, eso es importante reconocerlo. Sí. Eso es cierto. Trenton. Fue más New Jersey después que viene Nueva York. Y después viene Connecticut, Pensilvania. Eso es cierto. Pero se habla mucho más de Nueva York. De Nueva York, pero la primera. De hecho, la foto esa famosa de la guagua aérea era para New Jersey. Fíjate, yo no sabía eso. Ajá. Qué interesante. Sí. Eso lo sé yo por Ismael García, profesor que... Por eso que hay que leerle todas cosas. Sí, antropólogo histórico. El asunto es que esa universidad de ahora, o sea, la de los edificios de Klum, modernizada,
¿sabes? Y cómo el cuadrángulo, que incluso cambia geométricamente la orientación Claro. O sea, lo de clon cambia. Geométricamente es un giro El centro estudiante. para hecho hablar por de que clon, es ¿no? una ruptura El centro estudiante hecho de por esa clon. época. Y se fueron construyendo, o sea, Oye, ¿y no había nadie puertorriqueño capaz de hacer algo como eso? pues, No, pero pensando yo aquí, si conoce históricamente a alguien que tú ves, dices, sí, yo creo que el cliché, bueno, es una realidad histórica, habría que decir que la práctica complementaria a la de Trump local sería la de Toro y la Ferrer. de clon, dijiste Trump. Perdón. Me Un equivoqué. Trump slip, señoras y señores. No, la práctica Ya lo mano, te estás ahí Soy dándote mal, la cabeza. sí, ya tengo ese hombre Ya en mi lo corazón. Trump, de Trump. Sí, voy a cantar como Clon, Yolandita. pobre Clon. Quítame ese hombre Pobre de mi Clon. corazón a Trump. Se va a prender en fuego otra estructura. Anyway, clon. La práctica de boricuas complementaria a la de clon sería la de Osvaldo Toro y Miguel Ferrer. Toro y Ok. Ferrer. De donde sale el Y Caribe esa gente Hilton. vivía en el mismo momento en que él Sí, estaba y haciendo coexistían con el barril de tocino de los populares de la Ah. época. O sea, tú vas a ver el proyecto, o sea, el Tribunal Supremo, Pero- por ejemplo, es de Toro el trabajo. y Ferrer. Ok, y le dieron algunos proyectos a Colón Sí. y a otros proyectos. Y estoy seguro, Ok. o sea, yo quiero pensar que hay tesis y tesinas en arquitectura en distintas escuelas que han abordado Bueno. la relación entre esas dos firmas. Y puede chequearla allí en la UPI, eso puede buscarlo en el catálogo de la biblioteca de la UPR, ¿viste? Pero lo que Chévere. quiero hablar, ¿cuál es el propósito de la universidad en ese momento? O sea, Ajá. ahí es que yo digo, ahí viene la cuestión del profesional. Claro, no, y literalmente se crean profesionales bajo las lógicas de ese desarrollo colonial. Pero cuando tú estás hablando de todo esto, yo lo que veo no es, hay una cierta grandeza, es como una vida que había, un momento de una ilusión de que había Sí, un es- proyecto universitario, Es un proyecto heroico una ruptura y una fe en un futuro. una ruptura con la incapacidad que trae el colonialismo, ¿no? También. Entonces, Pero ese claro, espíritu tiene que ver mucho con los proyectos postcoloniales. Mm. Porque en África tú ves una historia similar después de la Segunda Guerra Mundial y se narra. Y es que leí unos proyectos el otro día para un jurado que participa en unas Ujú. investigaciones y me sorprendió cómo ese mismo fulgor y entusiasmo tú lo veías en los proyectos africanos, panafricanos. en el mismo algunos. tiempo. Sí. El 50-60. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial por ahí. Y entonces las universidades, los campuses se convierten también en algunos países de África en la plataforma, en la vitrina de las intenciones postcoloniales. Claro, porque la lógica universitaria es una lógica internacional. Y yo creo que de esta manera, ¿no? Eso es parte de las cosas en que estamos fracasando, a pesar de que haya vínculos internacionales y, ¿no? Yo participé en la cuestión de la UNESCO y eso es una celebración Y por ahí, internacional. y por ahí que tú vas. Había un proyecto heroico, había una intención y había una vertiente internacionalista. Claro, pero eso también es un interés político. Dale por ahí. Cuando estamos en un periodo de desarrollo de un coloniaje que se vendía como vitrina hacia el mundo, de que mira qué chévere Estados Unidos, mira lo que conlleva tener una relación con Estados Unidos, pero lógicamente eso va muriendo poco a poco cuando Estados Unidos va, ¿no? pasando toda esa guerra fría y después cae el muro, ¿no? Entonces ahí es que empieza a cambiar muchísimo de ese proyecto universitario. Espérate. O sea, yo brinqué así, pero Me perdí, estamos en el 89. del 50, 40, bueno, 50, 60, 70 quizás el momento de gloria de la universidad, como fue el momento de gloria de la colonia moderna, que se proponía como un proyecto de desarrollo. De hecho, ya yo creo que de los 70 en adelante es que empieza todo a decaer, Sí. con todo el proceso de... Yo tengo una memoria personal que es la graduación de primer grado de mi hermana. Yo era menor que ella, soy menor que ella, con unos años. Y aparezco yo chiquito ahí con un traje y pantalones cortos. O sea, no tenía corbata, pero tenía un traje así chaquetita. Al frente del anfiteatro Julia de Burgos, de paquete. Ese es el de Humanidades. Sí. Y recuerdo que de niño me llevaron también, dimos como una vueltita a la familia por la universidad caminando. Y recuerdo haber visto el centro de estudiantes. Esto tiene que haber sido, estoy calculando. Pudo haber sido el 69, señores. Entonces, mis primeras memorias de esa universidad eran estos edificios preciosos, nuevos. Entonces, mi hermana estaba aprendiendo a nadar, yo era muy chiquito todavía, en la piscina del Caribe Hilton. Entonces, yo de niño ya veía que había como una similitud entre la modernidad de esa universitaria. Yo era un mojón, señores. Yo era un nene de 3, 4 años. Mi hermana estaba aprendiendo a nadar como a los 7 años. Pero algo sí así. te creo ilusión. Y yo veía la similitud estética de esos dos lugares. Eran lugares aspiracionales para mí. O sea, yo recuerdo algo de esa universidad como un lugar aspiracional. Yo creo que cuando yo entro a arquitectura en el 84, antes desde high school en University Garden nos mandaban a hacer investigaciones en la Lázaro. Yo sentía Eso yo no lo emoción de ir a esa Yo- universidad. Yo no lo vi cuando estaba haciendo bachillerato. No, ya O sea, tuviste está algo brutal. colapsado, sí, está No, cabrón. yo vi que Pero es importante reconocerlo. hubo
Hubo momentos que yo vi que traían estudiantes de las escuelas públicas o de escuelas Ajá. privadas que venían y visitaban la universidad, pero no visitaban. Yo no vi cuando estaba haciendo investigación o cuando estaba estudiando estudiantes de escuela pública o de la comunidad allí. O sea, hay gente de la comunidad que Pero utiliza la fíjense, miren lo que universidad. estamos hablando aquí. Había internacionalización. Era, Y había también un vínculo con con la las comunidades y los estudiantes escolares Sí. de las escuelas superiores. O sea, yo recuerdo haber participado en un taller de ciencias y matemáticas que lo organizó Ana Elvia Quintero en el verano del 1982. Eran a los nerdos del sistema de educación pública. Yo estaba en University Garden, no la UHS, University Garden, la de la organización. Sí. Y nos escogían de toda la isla, de distintos niveles socioeconómicos, usualmente con unos índices académicos buenos, y nos metían en un campamento piloto. Entonces yo me acuerdo... Yo no dudo que eso esté pasando. Ojalá. Yo creo que está pasando. Ojalá. Yo creo que está pasando, pero yo creo Yo creo que a una menor más escala. allá de eso, yo veo y he hablado con gente que estudió en ese periodo, ¿no? Ujú. Y me decían que había un vínculo, había un deseo dentro de las mismas comunidades alrededor, ¿no? Pienso en Marta Nidia, que ella es de Capetillo. Ya. Ella decía, mira, nosotros aspirábamos a estar allí. Y, O sea, nos miramos en este edificio que estaba, ese proyecto que estaba al lado de nuestra comunidad. Y yo vengo de Capetillo y Marta Nidia fue, bueno, ella es doctora todavía, pero no puede ejercer, ¿no? Ya es una persona mayor. Pero ella sigue estudiando, pero que ella fue médico, gracias a la UPR, ¿no? Bueno, como muchas historias de éxito Entonces, en Puerto Rico. So que había un proyecto de sacar a la gente a pobreza, pero también con romper con las lógicas de desigualdad. No, y eventualmente de apertura a las mujeres también. Muchas mujeres se Esa es formaron otra, eso en la es educación importante, inicialmente, claro que pero sí. poco a poco se fueron abriendo o las mujeres fueron reclamando más espacios de administración, o sea, de participación a los distintos niveles administrativos. O sea que Sí. hay una historia de la universidad que tiene que ver, sí, con una inclusión Mm. que es muy contemporánea, No, incluye el género. Y yo quería decir algo porque No toda yo no clase. empecé en Río Piedra, yo empecé en la UPR de Aguadilla. Eso no está en lo que hablamos, pero Sí. me importa decirlo porque Es importante la decirlo. UPR de Dale, Aguadilla, dale, dale. Donde está ubicada, eso era antes espacio de la base militar. Mira Y para allá. entiendo yo que también Calley era también parte de una base Sí, militar. sí. Entonces, de hecho, no Eso es, es cierto. no es el recinto más bello. Yo no pienso, hay áreas verdes, ni hablar de que está con una de las mejores, está alrededor de como 4 o 5 playas de las mejores de Puerto Rico, Sí, el esa es la recinto de Aguadilla. Calle es mono. Tiene algo- Pero en la Aguadilla no es, parece más como un tipo de high school, donde es bien bonito, fíjate, es donde más hacia humanidades, que tiene como creo que era una iglesia y todo. El área del anfiteatro que hay Ajá. era una iglesia, parece que era una iglesia aparte dentro de la base militar, que Esto- la cogió la UPR. Esto era Raimi. Raimi, sí. Interesante. Y entonces, y esa misma iglesia de la UPR fue donde yo llegué a tener más de 2 graduaciones. O sea, que hubo cierto vínculo de las escuelas que eran, yo estuve en escuelas privadas, no eran las mejores porque no es como San Juan, que tiene unas escuelas privadas específicas. Después fue que fui a pública en 11 y 12. Y carísimas también. No, y carísima, pero fíjate, el oeste, que sabe que fuera de la metro, sabe que el oeste y otras áreas de Puerto Rico bregan con otros registros, tanto de precio como también que es una buena educación. Quizás es una mejor buena educación es las escuelas públicas, de hecho, más allá de las escuelas privadas. Pero hay escuelas privadas buenas. Yo no pasé por las mejores escuelas privadas, yo diría. Pero cuando yo fui a la UPR de Aguadilla fue porque yo no podía entrar a la UPR Río Piedra. Yo no saqué los porcentajes, ¿no? La cuestión esa del IGS, que es un cálculo entre el promedio Sí. y el examen de Pero Estados allá, College Board. pero allá hay una función social. O sea, esa idea de los feeders que Ujú. retoman a lo mejor los rezagos que pueda haber en el sistema de educación primaria y secundaria y es como se preparan para el impacto universitario. Es una manera también de reconocer las desigualdades que hay en Puerto Rico a nivel de acceso a una Ujú. educación y que la universidad sea un proyecto con apertura. O sea, yo sostengo que eso es un sistema extraordinario. Siendo decano ya en una universidad privada acá en Puerto Rico, Ujú. que tenía ese mismo perfil de estudiante, es impresionante lo que ocurre. Cuando tú le das las herramientas, Sí. corriges los rezagos, y o sea, desarrollas el talento que traen, porque o sea, hay un aspecto que tiene que ver con talento. No, y yo te digo la verdad. Yo, Eso es extraordinario. mi IGS era muy bajito porque es que a mí no me gustan los exámenes. Yo soy bien malo con los exámenes. ¿Qué pasa con muchos Yo estudiantes? detesto los exámenes. Todo que ya en sí la cuestión de la lógica del IGS y de pasar examinaciones ya se acaba y estoy pensando porque parte de las cosas que han pasado en los últimos
años es que eliminaron esta cuestión de estar basándonos meramente en los exámenes. Y mucha gente era como que, ¿cómo vamos a hacer eso? Esto y lo otro. Se va a eliminar la posibilidad de tener un registro y de sacar los mejores. Entonces, pero claro, la examinación, esa examinación tiene un propósito más de memorizar ciertas cuestiones no canónicas, de unas cosas. Yo no era bueno y a mí yo lo detestaba. Y yo como que, ok. Pero yo empecé en la UPR de Aguadilla y después hice transfer a Río Piedras. Y uno adentro de la UPR de Aguadilla fue que yo me conseguí con ciencias sociales, como que yo transcurrí, yo primero quería ser pediatra, me di cuenta de que yo no podía yo no podía con la cuestión de memorizar una clase esta de química o biología, que era un examen departamental de 100 escoges. Yo pensé que eso era... Yo sacaba A en los laboratorios. O sea, que yo sacaba C en la clase, la A en los laboratorios y dije, ok, esto no es mío. Va que aquí nos estamos yendo por una línea que es más complicada. O sea, eso merece su propia historia. Que claro. Los mecanismos de selección de quién entra, quién no entra. Pero sí, está todo relacionado. O sea, sí. ¿Para quién es la universidad? ¿Es para una élite? La universidad es un proyecto remedial. Hay gente que dice que no, que debe ser un proyecto solo para los mejores, que lo remedial debe ser atendido de otras maneras en otros sitios. Nosotros creo que coincidimos en que no. La universidad debe ser un proyecto también para ayudar a corregir lo que no ha funcionado. Y es que está en peligro los recintos pequeños. Entonces se desprestigia. ¿Sabes? Yo empecé por el recinto pequeño y no hubiese sido por el recinto pequeño, no hubiese podido hacer ni los bachilleratos ni la maestría. Lo que está brutal es que yo en la escuela era de B y tenía mis clases de A, vengo a la UPR, empiezo a conseguirme con algo que me gusta, algo que no conseguí en la escuela, ¿no? Con sociología, o sea que la diversidad universitaria te dio nichos y opciones. Entonces eso me llevó a motivarme, a decir, pues me gustaría, sí, me voy para Río Piedras, no me que voy para Mayagüez, yo decidí irme para Río Piedras y me dejo. Y murió el pediatra. Y pues llegó el crítico social que todo el mundo detesta. Y el filósofo. Tiene un propósito. Entonces es una apertura, ¿no? Estos colegios regionales en su momento, que ahora son recintos pequeños. Otra cosa es hablar de los modelos administrativos, que quizás es donde se va el capital y quizás es algo que se tiene que repensar. Pero los recintos pequeños, además de crear una economía, crea la posibilidad de mover personas a irse a explorar cosas que no pueden explorar porque no tienen todas las herramientas posibles. Pero eso también habla de una universidad abierta. Porque exacto. Yo de niño, antes de entrar a ella, iba a eventos culturales en la universidad. O sea, la universidad no era solo para estudiar, ya era un lugar también que tenía una función social en la comunidad, en la ciudad donde estaba, en los entornos. Eso yo siento que no está ocurriendo ahora. O sea, no de la misma manera. Ahora es todo o pagando o algo así, ¿sabes? O no te enteras. Es que hay un problema de visión. No te enteras porque no hay un interés de que te enteres. No hay una apertura real. O sea, sí. Mis padres fueron universitarios. Papi sí llegó a tener un bachillerato completo. Mami no completó el bachillerato, pero tenía un grado universitario intermedio. O sea, yo venía de una primera generación, digamos, de universitario. Pero mis papás, que no eran intelectuales necesariamente en el sentido contemporáneo de ese término, pero tenían acceso a las actividades culturales que había en la universidad y nos llevaban, íbamos allí. O sea, esto era, y yo estoy seguro que gente que nos escucha se va a identificar con esto que yo estoy diciendo, dependiendo de la edad que usted tenga. Ahora, para concluir ya esta parte y movernos al segundo tema, quiero hablar también de, hay ya un lineamiento complejo aquí o controvertible en una universidad que tiene que servir a las necesidades del país y del mercado, que es como dicen ahora, y la insistencia en que las profesiones, sobre todo, darle menos importancia a la discusión filosófica teórica de las cosas, porque hay una urgencia profesional y material en el país que tiene que ser atendido. Y eso es un problema universitario que se carga desde hace mucho tiempo. Entonces, a la misma vez, hay una opinión generalizada, estoy brincando ahora al presente, pero vamos a volver al pasado ya mismo, de que la filosofía, las humanidades, que las ciencias sociales, que todo eso no es necesario para un proyecto material de país, que eso es un lujo que se inventaron los populares. Yo he escuchado gente decir eso, Luis, y que por ende hay que cortar eso, que ahí es que viene ya el giro neoliberal y las imposiciones de contabilidad, que para mí es el equivalente a decir, necesitamos un administrador, aquí un Bukele que arregle esto. Ahí es que yo veo que hay ahí es que empieza la destrucción para mí del proyecto universitario. Pero ya tenía un elemento empotrado que es ese pragmatismo con el cual se visualizan las profesiones. Y yo te doy mi historia personal y señor, esto no son war stories de él o mío, pero lo personal ayuda también a explicar un poco las cosas. Bueno. O sea, a mí en arquitectura me dieron una formación técnica muy buena y me dio una ventaja intelectual, quizás no, pero sí de ejecución como diseñador en Princeton.
Pero Princeton me abre las puertas para lo que hace la gente que tiene recursos económicos y que no tiene una obligación pragmática encima de ellos respirándole en la nuca. Necesito un empleo rápido que pueda pagar y qué sé yo. Y me abrió una ventana a la teoría y al mundo intelectual que me permitió incluso vincularme con otros campos del conocimiento. Algo que en la Universidad de Puerto Rico, desde arquitectura, era bien difícil hacerlo. Yo sé que arquitectura ahora contemporáneamente pues, tiene más acceso a otros programas. Este problema ha sido atendido, pero sigue habiendo una mentalidad de feudos, que es lo que tú has dicho. Yo no creo que todavía ha habido un cambio estructural de visión que entienda que es un problema seguir hablando de la universidad en términos estrictamente pragmáticos. Y por ahí me muevo al segundo tema, Luis, para mantenernos un poco en el tiempo. Sí. Vamos a hablar ahora del proyecto de la modernidad, colonialidad y su vínculo, digamos, a la Universidad de Puerto Rico. Aunque hemos indicado algunas cosas, el primer punto, y me gustaría que tú entraras ahí, Luis, tiene que ver con, o sea, hay como dos brackets aquí. Sí. O sea, en esta universidad occidentalista tiene por un lado el eurocentrismo, que en el caso universitario en Puerto Rico tiene que ver mucho con la hispanofilia, y tiene por otro lado, pues, o el hispanismo, y tiene por otro lado el americanismo. Y el americanismo, estamos hablando de Estados Unidos. Esto ha sido, este es el bracketing inicial de esa universidad, pienso yo, ¿no? Hubo unos momentos de miradas a México, que en el proyecto universitario, sobre todo desde a partir de los años 60, yo diría fue importante en la cultura universitaria que se creó en Puerto Rico, pero esa dualidad identitaria entre el eurocentrismo hispanófilo, por un lado, y la visión americanizada, que es distinto dependiendo de la facultad, que conste, esto varía. O sea, si tú me preguntas de arquitectura, es una visión súper americana en su momento, con salpicada, digamos, por un eurocentrismo a partir de finales de los 70, yo diría. Pero, ¿qué tú pudieras decirnos de ese aspecto? Pues claro, ese doble paréntesis. La Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? A pesar de tener esa apertura que nos llegó a dar, ¿no? A tener cierta formación, a mí personalmente, ¿verdad? En cuestión de a nivel crítico sobre mi colonialismo, sobre romper con mi formación, hasta con mis ideas, ¿no? Como quiera, es un espacio académico que está vinculado a, ¿no? La universidad en sí es una universidad eurocentrada, ¿no? Es un proyecto que viene de Europa, es un proyecto que viene con una serie de ideas, ¿no? La idea del universalismo, la idea ¿no? del idealismo, la idea de la modernidad, el positivismo. Del positivismo y los romances. Y hay unas ideas de países que son las que dominan, y eso lo vamos a ver en todas nuestras disciplinas. El que pueda negar eso puede ser que está tratando de taparse con yo no sé con qué, con lo que le ponen a los caballos, ¿no? Y del hispanismo se hereda, hay que decirlo, unas actitudes anticriollas hasta cierto punto, racistas se pueden decir. Claro, cuando hablas de esto la gente lo niega, dicen que no, que cómo es posible, qué sé yo, pero las personas que han estado dentro de ese proyecto, y yo no puedo hablar desde la identidad racializada en mi relación a Puerto Rico y sus convenciones, pero yo sí escucho a las personas racializadas que experimentan las exclusiones que ese hispanismo mantuvo en la universidad. Y esa, de nuevo, nuestra tesis es que el DNA de esa universidad no es que desaparecieron ciertas cosas y fueron superadas, no. Muchas de estos errores históricos o aberraciones están en sitio. Permanecen silentes, inertes, latentes, o a veces salen de momento y te pican y te muerden. Así que de lo americano yo te diría que hay también un elemento de autodesprecio a lo que pudiéramos llamar lo puertorriqueño. Bueno, y el valor individualista, el valor al capital, el valor al utilitarismo, que es lo útil, que no es lo útil. Que es una visión bien anglosajona. El valor a lo matemático, hay un valor, ¿no? Hay más que después se creó un proyecto del llamado los STEMs, ¿no? Se le dio un privilegio a eso. Finales de los 70, los 80. Por encima de lo que era el humanismo, ¿no? De todo, ¿no? De que el cuerpo, alma y el ser, porque esa era la lógica más europea, que era formar todo lo necesario, lo matemático, la música, la filosofía y las artes y las letras. Sí, que al menos el proyecto eurocéntrico al menos tenía esa integración. Claro. O sea, yo cuando fui a University, que era limitado, pero... University Garden tenía un lado. El edificio estaba literalmente dividido entre un lado de sociales y humanidades y un lado de ciencias y matemáticas. Del mismo tamaño. O
O sea, eso te da un mensaje a ti. Claro. Y era una escuela especializada en ciencias y matemáticas. Pero alguien tomó una decisión, y esto fueron administraciones PNP, que conste. O sea, en algún momento estuvieron más iluminadas que los presentes. Pero ya había esa conciencia. ¿Qué pasa? El proyecto americano, cuando STEM llega, ciencias y matemáticas como prioridad, no solo afecta el contenido de la universidad, sino que empieza a crear una especie de clase social interna en la universidad de los privilegiados de ciencias y matemáticas y los locos pelús de las humanidades y las sociales acá. Sí, ¿no? Y peor aún, los padres, en medio del proyecto de movilidad social, empiezan a inculcarle a los hijos que en su educación superior se metan en el STEM y casi que elijan una falsa decisión de sacar a los niños de la diversidad de las artes y las humanidades, porque eso ya no es necesario y no es prioridad del gobierno federal. Sí, bueno, todavía yo escucho padres decir esa estupidez. Lo estoy diciendo yo fui a una escuela de ciencias y matemáticas especializada, la parte de humanidades, lenguaje y sociales, historia, importaba tanto como la otra. O sea, y la gente contemporáneamente de ciencias te lo dicen. Para que STEM funcione, que tú tienes que tener todo eso también. Claro, pero ¿sabes qué? Pero aquí quieren cerrar eso. Eso es... ¿Sabes por qué Vamos a eliminar esos filósofos. lo quieren cerrar? Porque lógicamente tú no quieres que todo el mundo tenga la misma preparación que cualquier persona de la élite del mundo. Porque las personas de las élites del mundo, las universidades, los pequeños preps que te llevan para las Ivy, las mismas Ivy, yo que he trabajado en una de ellas en Massachusetts, ¿sabes? Tú vas a ver que, ¿no? En las liberal arts, ¿no? Tú tienes que formarte en todas las artes. Después tú decides, ¿no? Te dan una libertad. La liberal arts es que tú decides en el segundo año qué es lo que tú quieres hacer. Pero te dan una base, ¿no? Es un lujo. Que esa es la lógica de generales, ¿no? Generales venía con la UPR tiene, y ese es el mundo americano. Tiene dos modelos. Pero es el mundo americano elite. Fíjate, la UPR tiene dos modelos, porque la UPR es una universidad claramente de que tú solicitas un bachillerato, te aceptan ese bachillerato o no te aceptan, pero tiene una base generales, de estudios generales, una base de estudios de las artes, sí, ¿no? como artes liberales, que sí. tienes que tener primero antes de ir a terminar tu bachillerato en sí, ¿no? Es parte de tu currículo de bachillerato que tú aceptaste. La Universidad de las... Y ayuda a atajar también rezagos. Claro. Tiene esa función también. Claro, y eso eso es una belleza. Ayudarte a escribir, ayudarte a pensar. El lugar donde yo realmente empecé a leer las cosas más radicales, los posmodernos y leer la gente racializada fue en estudios generales. Esa es una verdad, claro, ahí. Eso dependiendo del profesor o la profesora que te toque, porque eso no es parte del proyecto en sí, ¿no? Ahora hay estudios de género, hay estudios de afrodescendencia, y esos son proyectos bien contemporáneos, hace poco recientes, que han sido parte de las luchas y las exigencias de los profesores y de los estudiantes. Pero cada vez más ahora se ve como un problema, ¿no? Que es ¿qué vamos a hacer con estos bachilleratos que no crean un capital o que beneficia a la universidad del proyecto actual, que eso no corresponde al país o la mirada del país que queremos, o eso no beneficia a nuestra relación con Estados Unidos? Pero eso me lleva al punto 2 que tienes aquí, que es como las distintas versiones del proyecto universitario, ninguna se atreve a apartarse del proyecto colonial. Aún las que supuestamente son de resistencia, y la universidad ha sido un espacio de resistencia, lo entendemos, no estamos invalidando eso, pero todavía la manera como se piensa en la universidad sigue lo que te dejan hacer o no te dejan hacer, y ahora con la Junta de Control Fiscal es peor, es siempre en función de lo que privilegia al colonizador, no necesariamente al país o a ti como individuo o a tu proyecto de vida y de movilidad social, si es que todavía vamos a utilizar ese concepto. Sí. Entonces, pues... y no es casualidad que el colegio del RUM tenga más valor ahora mismo, porque la universidad cada vez se va beneficiando alrededor de formar ingenieros, gente que sea alrededor del proyecto industrial militar. Y hay fondos militares. Exacto. Que esa es la que hay, ¿no? Y hay un chorro de negocio, en el oeste está lleno de militaristas. O sea, de corporaciones militaristas, y toda esa gente se beneficia de la formación de ingenieros. Y ustedes aseguran que no es como que... sí, el RUM tiene su espacio, tiene su importancia, pero recientemente le quitaron 9 créditos de bachillerato de lo que le llaman sociohumanística, porque ni para colmo, o sea, el bachillerato es cursos de sociohumanística, eso que es sociales y humanidades juntos, eso es lo que enseñan en Mayagüez. O sea, que a nivel de que los juntaron juntos, lo hicieron juntos para eliminar esa separación, para descafeinarlos, y para eliminar el curso. O sea, le quitaron... Ahora, no quiero entrar en un prejuicio histórico entre Río Piedras y el CAM. No, o sea, pero no, hay una cuestión no estoy diciendo que tú lo estás diciendo, pero, yo lo siento, pero hay que reconocer, en eso quiero ser justo, que el colegio de Mayagüez, porque tiene siempre esa crítica de que... La Yupi. No, no le hagan caso. No, pero quiero decir algo Lo siento. Quiero decir algo sobre Mayagüez. Creo que en justicia, ¿no? No es que estoy invalidando lo que tú estás diciendo, Luis. Pero el colegio de Mayagüez... es cierto, cuando impulsas ingenieros y hay fondos militares envueltos,
tú te vas a asegurar que esas personas no tengan un condicionamiento de educación que cuestione el proyecto colonial. O sea, los ingenieros sobre todo, hay un sometimiento. Y ahora le quitaron humanidades sociales. Y pues, ¿Qué tipo de pero es una tragedia porque Mayagüez se ha esforzado en los últimos 20, 30 años por crear unos departamentos de humanidades y de sociales extraordinarios. Y conozco gente claro que sí. muy buena allí a nivel de facultad. Tienen hasta una maestría. Incluso con visiones hasta contestatarias a Río Piedra, en el buen sentido. Y muy bien. Y que haya esas fricciones entre campus, yo creo que es bien importante. Entonces, de hecho, es un campus que tengo que resaltar y estoy saltando temas, pero si Río Piedras está, los estudiantes decidieron no asistir más a él. Estoy exagerando, Eso pero vaya un día a la semana allí y sabe de lo que estoy hablando, sobre todo si viene de mi época o la de Luis. En Mayagüez todavía tú ves un campus activo con estudiantes y una relación mucho más generosa con el centro urbano de Mayagüez. Eso tú no lo estás viendo necesariamente en Río Piedra ahora mismo. Siempre fue crítico, ya en mi época también. Pero yo pienso que eso también es parte del proyecto en sí. Yo no pienso que eso es... Pero está brutal que el lugar de los ingenieros dice que supuestamente que no tienen entrenamiento filosófico ni en humanidades, haya una conciencia físico-espacial mucho más progresista que la de Río Piedra, que tiene todas esas facultades. La huelga del 2017 y la huelga del 2021, las primeras las empezaron el Colegio Mayagüez. Pues mira para allá. ¿Sabe que hay un vínculo más de la... O sea, para nosotros en el 2010-2005 era imposible pensar que el RUM se iba a huelga. O sea, o se iba, como, les dieron en la cara se iba un cirpito, ya sabíamos que iban a levantar la huelga. O sea, que ellos cogieron y giraron, pero eso significa más, que es lo que estamos viendo, que mucha gente ha decidido ir para atrás a los recintos pequeños y a los recintos regionales, ¿no? Y las élites del oeste no necesariamente te van para allá, Mayagüez, se quedan allá. Y eso lo han hablado algunas personas. Ahora la gente ha decidido quedarse en sus pueblos porque es costoso ir a Río Piedra, es costoso ir al campo y vivir alrededor de Río Piedra, que ese yo creo que es un poquito más adelante que podemos desarrollar un poco más, porque literalmente todo ha cambiado, ¿no? Y entonces pero fíjense cómo la relación físico-espacial afecta. O sea, como Mayagüez retuvo y reforzó una relación con el centro urbano y hizo crecer también los departamentos complementarios en ingenierías, fíjate cómo hay un progresismo, sea orgánico, no quiero decir que viene de una conciencia entera, tampoco quiero tratar a la gente de Mayagüez como si no supiera lo que están haciendo y que es un accidente histórico, pero yo sí veo una diferencia entre una universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que está junto a un centro urbano venido a menos, sin gente y con un proyecto de gentrificación, tanto de parte del municipio de San Juan como de otras personas, de desposesión, de desplazamiento y de muerte, vamos a decirlo así. Entonces, lo siento, pero yo tengo que... Para mí es un síntoma. Sí, pero eso es... Que eso esté pasando en Río Piedra. Eso es creo. Y con unas facultades que son tan abiertamente críticas de estos procesos políticos sociales. Yo lo que veo es unos brazos caídos, ¿no? Pero eso viene en otro tema, pero hay que hablar de eso. Sí. Del colapso, o sea, del Estado actual. Entonces, lo último, Luis, el aspecto de... El concepto de la Torre de Marfil sobrevive todavía en la práctica y en el pensamiento universitario. Entonces, a mí me gustaría que tú abundaras de eso. Obviamente, es una crítica que alguien puede decir que es off the rack. Sí, yo sé, en Puerto Rico nos van a criticar de arrogantes, de elitistas, de snob. O sea, queremos superar ese lugar común, por favor. Bueno, pero la Torre de Marfil existe. Si no la hacemos nosotros, no va a hacer nada. Pero hay que hablar de eso, Luis. Bueno, pues la universidad se ha convertido en un rancho de familiares, de apellidos y de crear carrerismo internos también, ¿no? Se ha desvinculado completamente de la sociedad, de los pueblos, de los lugares que se relacionan alrededor, y ha sido un lugar de acomodaticio, ¿no? Y lo vemos. Y de obediencia. Los nombres y los apellidos, lo vemos quiénes son la gente que le dan clase, la gente que mantiene y se queda ahí. ¿Cómo ven la universidad como un lugar para meramente retirarse e irse ya? No importa ya dejar un legado, dejar un vínculo, un proyecto de universitario para que las otras personas lo sigan. Bueno, hay un legado que sí les importa, acomodar a sus hijos dentro de las plazas universitarias. Es horrible, y entonces, por más que no le guste y por más que le reviente, esa es la que hay, y eso lo vemos, el que vaya a la universidad lo va a ver, ¿sabe? Todo se ha convertido en hacer su pequeña carrera, hacer sus pequeños libros, porque vamos, ¿sabes? Hay que hablar con claridad. Está brutal. Y te lo digo a ti, sujeto progresista que te imaginas progresista. Sí. Tú no puedes criticar el nepotismo en el gobierno y las batatas en las agencias de gobierno si a nivel universitario todavía eres partícipe de un proyecto de herencias, delegados y transmisiones de plazas entre familiares. Las universidades... Y eso empieza desde la UHCS al frente, en el caso de Río Piedra. Claro. O sea, hay gente que no entra todo el mundo los allí. educan bajo la impresión de que se merecen y son herederos de una posición universitaria. ¿Sabes? Entonces a mí no me vengan a decir, eso no es verdad, Miguel, eso es una exageración. De verdad, pana. Oye, te conocemos.
Sí, no, Tengan cuidado. Hay que hablar de las cosas como son si queremos superarlas. Y uno tiene que hacer ahí un escrutinio también y no me tienen que venir con los argumentos. No, pero es que el muchacho y la muchacha es bien talentosa. Eso es bien injusto, Miguel. Claro, el papá era bien inteligente y la mamá también, pues es natural que tuviera un perfil académico, intelectual y qué sé yo. Ajá. Que eso es bien genésico, ¿no? Es horrible. Eso es como criar bichos húngaros. Ahí estás linda, estás lindo. Van a salir bien como listos. pejojo de Haas. Sí, mira, carajo. Es que el papá es pop y la mamá es pop, porque como el hijo es pop, porque tiene que ser, claro que vamos a dejarle el pop. Para que no salgan satos como nosotros. Ahí ahogándose. Tengan cuidado que cuando mezclan gente de los mismos parámetros, la gente se aberra. Mire que esa aristocracia europea. ¿Cuáles eran los borbones? ¿Cuál era lo que Sí, no voy a entrar en detalles, pero tenían condiciones. Sí, pero eso mismo es lo que está creando la universidad. Una universidad de condiciones de corrupción, del amiguismo, del nepotismo. De los panas del corillo. Y todo el mundo es merecedor. Y de la partidocracia. Sí, eso está ahí también. Privilegios, porque... Tienes la hemoglobina alta, los populares te colocan. Si tienes la hemoglobina baja, los PNP te colocan. ¿Sabes? Y hay facultades enteras dominadas por visiones políticas de partido. Parte del colapso es la politización de la universidad, la partidocracia incluida, pero también internamente en su élite. O sea, literalmente yo creo que hay unos brazos caídos. ¿Sabes? No hay un proyecto de continuidad. No lo perciben, ¿no? Yo te digo, mira mi caso, y yo quiero hablar del caso de filosofía. Pero ahí llegamos al tercer punto, dale. O sea, filosofía, cuando yo entré a la maestría, cuando yo entré a la maestría ya se habían muerto y retirado como 12 profesores. O sea, y entonces había una pelea interna filosófica, porque eran todos los que eran los modernistas y los que eran los de la filosofía de matemáticas, filosofía de la ciencia y filosofía de la fenomenología, que ellos estaban en contra de todos los demás y ellos eran los que tenían la ciencia, se murieron y se retiraron todos y no hicieron un proyecto de continuidad. Entonces, ahora tú vas a ver filosofía decaído, a un nivel de que hay 4 o 5 profesores con plaza. O sea, cuando había un profesorado de 12 o de 14, ¿sabes? Pero las circunstancias no son los profesores que se negaron a refundar, digamos, el departamento. Ahí hubo una decisión administrativa gestada por distintas personas que le puso el sello de muerte. Porque porque claro, la universidad, los departamentos tienen una vida propia, tienen unas relaciones propias. Entonces, tú necesitas gente que pueda dialogar. O sea, y si no hay un diálogo y hay una pelea constante, pues lógicamente se muere el proyecto universitario. Y eso es lo que pasó, ese es uno de los casos, pero eso pasó muchísimo en otras disciplinas. Y lamentablemente, no, hay un problema interno dentro de la universidad, ¿no? Interesante, porque ya entramos en la fase, esta es la tercera parte del programa, donde vamos a hablar del colapso, la corrupción interna en la universidad y el feudalismo universitario, a nivel de cómo la gente o los departamentos se imaginan como feudo. El caso de arquitectura, que es el que conozco de primera mano, y obviamente habrá gente que va a objetar y medio mundo va a decir, no, eso no es así, ese muchacho está exagerando, eso es parte del problema, señores. Que investiguen propiamente, que pregunten. Mi consejo a cualquier persona que se sienta aludida con un planteamiento crítico, chequéate, pana, deconstrúyete, porque si la mera mención de un elemento ya tú estás peleando de manera defensiva, hay un problema contigo y me estás dando casi la razón. Así que si tú quieres participar de un diálogo, tú, persona que me escuchas, debes bajar la guardia, vamos a abrirnos. Yo no estoy hablando desde una torre de marfil, yo no tengo todas las respuestas, pero yo sí puedo identificar ciertos problemas. Y uno de los problemas que uno ve en las facultades primero es una especie de control monotemático. O sea, una facultad, la que sea, no puede estar protagonizada por una secta específica. Tú tienes que tener representaciones de vertientes que existen en los campos del conocimiento y en las profesiones. Y eso es casting. Ahí tiene que haber una visión que dice, estoy cojo o coja de tal cosa, necesito a alguien que me complemente la fuerza de tal cosa. Entonces, se sabe que los departamentos a veces tienen unas visiones, hay departamentos que son más pragmáticos en su visión, hay escuelas como Princeton donde yo estudio, que es mucho más teórica, intelectual también, porque son más come mierda, porque se pueden dar el lujo de irse a unas dimensiones, ¿verdad? Que eso es lo que el dinero te permite, que lo utilitario no controle tu educación y las decisiones de vida que tomas. Que es el privilegio al que me expuse porque me lo pagaron ellos, no me lo pagué yo. O sea, no es que yo tenga los chavos para darle los 40,000 pesos al año, que quede eso claro. ¿Qué pasa? Eso es uno de los problemas que yo veo en facultades como arquitectura, que entonces
se pierde las tensiones y conflictos que tienen que darse en los departamentos para que realmente prosperen. Y lo otro que tengo que decir, facultades como arquitectura y hasta cierto punto derecho tiene un mejor track record de lo que voy a decir, pero aquí hay una especie de entendimiento de que la universidad tiene que responder al mercado y a los gremios profesionalmente organizados fuera de la universidad. Abogados, médicos, arquitectos. Señores, tú dialogas con los gremios, tú dialogas con el mercado, pero para que ese diálogo sea útil, la universidad tiene que tener autonomía y libertad para entrar en ese diálogo con toda la flexibilidad crítica que tiene que tener. O sea, a mí tú no me pidas que se me siente, qué sé yo, la Asociación de Constructores de Hogares a darme una lista de lo que ellos necesitan que el arquitecto sea. Yo los voy a escuchar con mucho gusto y yo les voy a dar una contralista de las cosas que también son necesarias para que esa parte utilitaria, comercial, extractivista, capitalista de ese tipo de gremio sea manejada. Pero eso, ves, mira, la manera de hablar con estos lugares es desde no la autoridad, no el autoritarismo, desde una especie de seguridad, porque oye, yo existo como proyecto autónomo, complementario a tu proyecto extractivista, maybe, crítico de él también. Y eso no está pasando en muchas facultades. En derecho hay que reconocer que, mira, que tienes Pero derecho es un lado privilegiado. Pero derecho tiene un privilegio en la colonia. Tiene otros problemas. Claro, si vamos por facultad vamos a encontrar otros nichos. Y el elitismo está. Yo pienso que ese es un lugar protegido. Sí, ese no lo toca nadie. Lógicamente es un lugar protegido porque ¿qué representa la colonia? Tiene una utilidad estructural. O sea, hay una protección. Si hay algo que la colonia es una maraña de legalidad y jurisprudencia, y eso es lo que la mantiene y la sostiene. Y esa es la verdad. El resto de los mortales estamos jodidos. Cierto. Esa es realmente. Y yo quería dejar claro, porque yo empecé hablando de filosofía y diciendo de que cuando entré habían bien pocos profesores y muchos de ellos habían muerto y retirado y habían dejado, brega con lo que hay, que se fastidie. Pero si hubo algo particular que yo creo que es importante, y yo lo menciono a la gente de filosofía, a la gente que yo conozco, es que el estudiantado estaba organizado. Estaba organizado y tenía una asociación de estudiantes autónoma con todo el propósito, que había luchado por su seminario de filosofía, que había hecho huelga, había sido un sit-in y cerrado. Y eso, cuando yo llegué, yo heredé esa lucha. Y mientras yo estudié, tuvimos nuestro seminario. Después, ahora, en la actualidad, lamentablemente, el seminario se perdió de filosofía porque se desarticuló completamente lo que sería el proyecto de filosofía. Y también el proyecto de los estudiantes, ¿no? Se convirtió más en un asunto de llenar checkmarks y de que yo soy presidente o soy de esto. El nivel de nuestro trabajo fue tal que creamos un montón de cosas que ahora mismo todavía siguen perteneciendo y siguen corriendo, como el asunto del ciclo de conferencias y los seminarios de investigaciones fueron propuestas, pero también nosotros llegamos hasta reclutar estudiantes fuera, o que la asociación tuvo un rol de proponerla a la misma dirección, que en su momento fue Anaira Santori, que si no es por ella, muchísimos de una nueva clase de filósofos no hubiésemos formado, que ella abrió a muchas disciplinas. Pero ahí tú estás hablando de una relación saludable. Exacto. Entre un estudiante organizado, una coparticipación del poder entre estudiantados y que los estudiantes tenían una voz y proponían. Pero eso requiere un estudiante educado, de cierta manera. O sea, mira una de las cosas que yo hice. Yo tenía una libretita y no era barata la libretita, era una Moleskine. Que uno que sabe de libretita sabe qué es. Y yo empecé a hacer lista de clases que nos estaban dando. Pues. Y la pasamos a los cursos y todo el mundo firmó. Y de ahí se abrieron clases de Kant, y ahí se abrieron clases de Hegel, se abrieron clases de marxismo, de fenomenología, y eran pocos cursos que no podían dar, y se buscaron recursos, o que hubo un momento de vida, de diálogo y de discusión, de apertura. ¿Y dónde está eso ahora? Porque estamos ahora en la sección ya del colapso. ¿Tú piensas que ese estudiante ya no está tan organizado como lamentablemente antes? Eso pasó algo, que es lo que cuando uno vuelve, ¿verdad? Después de cierto tiempo. Sí. Que yo no comprendo, ¿no? ¿Qué pasó? Pero vamos a hablar claro. Aquí pasó María y después pasó la llamada pandemia y eso desarticuló la universidad y es la universidad que tenemos ahora. Yo siento que eso empezó desde antes, que el giro neoliberal... Pero eso ayudó a... El giro neoliberal ya venía por ahí, ya se estaba implementando los recortes, ya había una falta de pensamiento de país atado a un proyecto universitario con toda la diversidad que eso tiene que tener. Y obviamente... Tengo que decir también que ya apestaba esa universidad a un proyecto que no le servía a los intereses coloniales. Entonces, cuando llega la Junta de Control Fiscal, que es la estocada final, ya es una universidad que le molesta que funcione bien. Entonces, ya es una universidad que la quieren reducir prácticamente
a la nada. El giro neoliberal es Sí. terrible, señores, porque lleva todo a la cuantificación. Es una falsa matemática que siempre te pone en déficit o en deuda. Entonces, pues, ahí se juntan unos factores también. Un estudiantado que tiene que pagar más, que está neurotizado porque siente una presión, tiene 3 trabajos para poder ser estudiante. O sea, no puede ser un estudiante a tiempo completo como lo fui yo. Yo era de la clase media y lo sigo haciendo, señores. Y podía no trabajar y estar en mi proyecto de estudiante. Pero eso ahora no es real. Entonces, cuando tú mezclas esos factores... O sea, es que no quiero tampoco decir los estudiantes son unos vagos, no se organizan. No es lo que tú estás diciendo, yo sé, Luis. Pero quiero reconocer que las condiciones económicas de ese estudiantado han cambiado. Sí, Y que, completamente. o sea, el entero. país no quiere a la universidad. Ujú. La gente se ha movido a un pragmatismo desesperado, de que necesito que el nene me estudie algo para que empiece a ser chavo rápido. Los estudiantes han adoptado ese pragmatismo también porque sienten la tribulación de sus hogares. No es un espacio de crecimiento. Ujú. Tienes una cultura que se ha vuelto cada vez más antiintelectual. Ujú. Tienes intelectuales apertrechados en una torre de marfil. Porque, oye, así como hay gente antiintelectual fuera de la universidad y dentro, hay intelectuales que se merecen a la crítica. Ajá. Porque no tienen la voluntad de participar del discurso público del país. Y en este momento, Sí, ¿sabes? Ganar calladito se ve más bonito. ganar $80,000 al año 80,000 o más. y tranquilito allí. Y no se mojan. O sea, Y tiene la libertad de cátedra, pero no dice nada. No, No. quieres decir nada sobre el país, no quieres participar nada de la comunidad. ni en pelota no- dura los veo. no quiero- Y saben lo que pienso de ese programa. Ni se preocupan. Ay, a veces se quejan, ay, no me llaman. Hablan de tal tema, pero no me llaman. Pues, pero él Entonces, era... como que, pues, hermano, pues crea los medios, crea tu espacio, critica, habla, Haz grita. ¿Sabes? Porque, ¿qué vamos a hacer? El ELA le daba una estructura a esa universidad. Es lo que nosotros decimos aquí. Sí. Bien, malo, regular. Y el ELA, pues, ahí, Colapsó. ahí lo colapsaron. Entonces, ahí es donde yo digo, La porque metrópoli. no es meramente neoliberalismo lo que está pasando, sino Ya, que es problema político, necropolítica. sí. Es necropolítica Estoy porque contigo. todo se murió, lo dejaron morir y lo destruyeron con un propósito. Y el propósito es que ya la colonia, que era la colonia industrial, que era la colonia de un proyecto no de país, se murió, lo mataron, porque ahora es asimilarnos a un proyecto colonial de servilismo, de beneficio de capital extranjero y de beneficio a una industrialización de servicios. Entonces ya la universidad no cabe en ese proyecto, es grande, es muy... genera gente que es problemática, que son gente que critican, son gente que van a ir a hacer la lucha, son gente que se organizan en ONG, son gente que se organizan con organizaciones políticas, se meten por allí los pelú, esa gente, los comunistas, los socialistas, le ponen 10,000 nombres, ¿no? El gran Antifa. Añádele eso, corrupción en los nombramientos, aunque lo nieguen, Ujú. explotación inhumana de profesores que terminan Y dando poner las clases inepto. bajo contratos, señores, en unas situaciones, circunstancias Y es la leoninas, y es la que aquí- sin poder quejarse, porque si se quejan, dejan de darle contratos, trabajando en 3 universidades públicas y privadas a la misma vez, a veces más, dando de 5 a 7 cursos Sí, por semestre. y ganando $12,000 al año, O sea, $18,000 al año. Y mirados, pero tú sabes y qué. no los ven con el mismo respeto, ¿Tú porque sabes muchos qué? compañeros Claro. los ven como que Sí, hay no, bendito. pero claro, pero es esa que él no gente- tiene el talento para Esa estar gente aquí. que trabaja Mm. 8 cursos Ujú. en diferentes universidades aportan al retiro de los que están compuestos Mira para allá. y con los O retirados. sea, que para eso sí son parte. Ah, qué chévere. Ay, ah, Dios mío. ¿Sabes? Pero el problema también es parte de los que están trabajando en esas condiciones que no se organizan. Porque si hay algo que pueden hacer es organizarse. En Estados como un Unidos está gremio, pasando. como un gremio Hay uniones propiamente. Y yo, de hecho, yo no de creo que profesores debe ser parte de la por APU. contrato. Yo no creo que eso debe ser parte de la APU. Eso- Y eso va a ser crítico y la gente le va a molestar, pero yo no creo que los profesores precarios deben ser parte de la APU, deben de ser un movimiento aparte que pueda meterle presión a la APU, porque ahí hay profesores con que se benefician de toda esta estructura. Y yo no Sí, creo hay que un eso, conflicto de interés. yo no creo que eso debería de ser, eso no es la manera de organizar y yo lo lamento. Pero si hay algo que el profesor precario persiste es porque debería de crear su propia unión y crear su propia fuerza, porque hace falta una universidad con más puestos universitarios, hace falta más profesores, hace falta proteger los departamentos y los bachilleratos como están. Porque parte de lo que quieren hacer es colapsar bachillerato. ¿Sabes? Una de las propuestas que yo escuché, que es un escándalo, es unir todos los bachilleratos de humanidades y hacer un bachillerato en humanidades con especialidades. Y eliminar los departamentos. Eso es una barbaridad. Eso no es una universidad. Eso es un WPT College. Es destruir la universidad y reminimizarla. pero mira- Entonces, ¿cómo vamos a, qué y- proyecto va a entrar Y en la eso? situación, Luis, lo que tienes ahora es lo peor de todos los mundos, porque tienes una multiplicación de gastos administrativos, pero por otro lado, tienes un montón de feudos y de facultades que no quieren dialogar entre sí. O la estructura universitaria y la burocracia no permite esos diálogos. O sencillamente hay administradores que no les da la gana.
Porque, señores, yo he sido administrador en condiciones complicadas. No me estoy aquí a lávate pollo que mañana te guisan. O sea, lo que quiero decir, cuando las estructuras fallan y no son perfectas, los individuos, sean estudiantes, facultad o administradores, pueden cruzar las líneas, cruzar los obstáculos y aunque no van a cambiar lo estructural necesariamente, pueden contribuir a ese cambio estructural. Mi observación, oye, con toda la generosidad del mundo, yo no quiero que nadie que siente que está haciendo lo correcto, siente que esto es una crítica insensata y ofensiva. Pero yo creo que no se está haciendo lo suficiente y que el deterioro universitario se ha convertido en una excusa en la costumbre para no hacer nada. Para echarle la culpa a una especie de origen o de enemigo que ya ni se sabe quién es. Aquí le ponemos nombre a los enemigos. El neoliberalismo es enemigo de nosotros. La necropolítica es un enemigo de nosotros. Estas son cosas que están por encima de nosotros. La Junta de Control Fiscal es un enemigo de nosotros. Los gremios que se apertrechan de visiones estrictamente profesionalistas, ignorantes debo llamarlo, son enemigos también de la universidad cuando no tienen una visión de apertura y de inclusión. Aparte que son unos quedados. Porque nadie es así ya en el Y el elitismo sin causa. Elitismo es un enemigo. Y el elitismo sin causa. Sí. Porque ¿de qué vale? ¿Sabes de qué valen los libros y los artículos si no tienen ningún apego en nada, en los problemas de la sociedad, en los dilemas de la sociedad, en el crear parte del proyecto de país que necesitamos? O sea, nosotros estamos en un momento crítico. Y más allá de eso, ¿verdad? Y hay un correlato, déjame traerlo. O sea, el correlato físico-espacial, como prometí al principio, de esta época del colapso de la universidad, digamos, o sea, el fracaso, la decadencia ya colapsada, es proyectos como Plaza Universitaria. Un emblema a la corrupción, pero también a las malas decisiones políticas. O sea, una mole que se construye casi que sin usos claros, se quedó vacía por muchísimos años, con una inversión que si se hubiera puesto en adquisiciones y revitalizaciones en el pueblo de Río Piedra que está allá al lado, hubiera corregido un problema histórico de una universidad campus que se siente superior, aislada, casi que paranoicamente separada de ese centro urbano de gente rara, de pobres, entre comillas. Fíjate cómo hubiera cambiado el panorama universitario si ese dinero se hubiera puesto en un programa de adquisiciones y revitalización. En coordinación con el municipio, con la administración, con capitales privados si no queda más remedio. Pero esa visión no existe. Porque es más fácil venderle a los amigos del alma la mole, el bloque de dinero, el gran préstamo y deuda universitaria, que es lo que ha jorobado, por no decir otra palabra, el plan de pensiones también. O sea que, de nuevo, una decisión así ocurre porque no había tampoco, o sea, ahora mismo, por ejemplo, intervenciones en edificios históricos de la Universidad de Puerto Rico, incluso del movimiento moderno asociado a CROM. ¿Cómo es que no hay un diálogo con las escuelas de arquitectura o las escuelas o los componentes de conservación para que los proyectos de mejoras de esos edificios respeten el valor que tienen? Entonces, cuando las áreas especializadas por facultad, sea salud, sea derecho, sea arquitectura, sea lo que sea, no tienen espacio en la discusión y deliberación de lo que hace la universidad, tú tienes un problema ahí central. Han externalizado completamente. Claro, para contratar amigos. Pero también hay gente adentro que se calla la boca, porque si yo fuera profesor en esas circunstancias, yo me uso mi autonomía y mi plaza que me protege para expresar públicamente y no convertir esto en un rant politiquero estúpido, no, en una discusión pública que de alguna manera contrapese el monopolio de un poder cada vez más irresponsable que viene de esos administradores que no saben de más nada salvo de sumar números, y suman bastante mal, porque es una suma que siempre deja en déficit a la universidad. Pero añadiendo lo que estoy diciendo, internamente a la universidad, entiendo que adentro hay un edificio al lado de educación que van a tumbar, histórico. A todo Plaza Universitaria sigue, ¿verdad? Y está decadiente, está todo lleno de moho. Es un programa entero. También han entregado un edificio en la avenida Universidad, que era un edificio de facultad, se lo entregaron a unas sin fines de lucro. No, y hay fincas que están, que son, o sea, lo que era la residencia de la facultad, también de Henry Cron, esos edificios, al otro lado de la Barbosa, esto es Río Piedra, esos son terrenos valiosísimos ahora. Claro, y eso ni sabemos qué van a hacer, pero todo el proyecto es vender y entregarle a los amigos del alma, entregarle a los donantes, entregarle a los amigos del partido. También hay el proyecto, ¿no? ¿Cómo se llama? Resicampus, están arreglándolo, está cerrado, la gente pobre del país, fuera de la isla, no puede ir a la universidad. Ni Torre Norte está cerrada y parte del proyecto es tumbarlo, supuestamente, y crear otras cosas ahí. ¿Alguien quiere esa parcela? No es revitalizarlo, entregarle eso a un proyecto de reconstrucción. Eso es lo que quieren hacer. Pero vamos a movernos entonces hacia el área, digamos, el imaginario del futuro. ¿Qué universidad queremos?
¿Y dónde empezamos? O sea, Pero fíjate, yo quiero la universidad de Chayilla. la de los plomeros. Pero yo quiero que los plomeros, y si formemos plomeros, que el DECEP tenga un rol Sí, más... matiza un rol más Ajá. grande, el Ajá. DECEP, y cree, ¿no? Posgrados técnicos de plomería, de albañiles, pero que vayan y cojan cursos ¿sabes? Que también participen de generales y cojan cursos de Marx y cojan cursos y que nada más marxista para que ese proyecto sea completamente formación de subjetividades completas. Pero eso está bien, No, eso está bien. O sea, eso, que vamos a añadir, porque eso es parte de los proyectos que quieren. Entonces yo quiero una universidad inclusiva, que piense en la comunidad y que piense en el futuro que vamos a construir. Y yo estoy de acuerdo, vamos a meter a que esas personas tengan un programa técnico y que participen de la universidad regular, de los estudios generales, que puedan coger filosofía, que puedan coger literatura, que puedan coger diseño, Pues yo en propongo arquitectura, en vez de ser un albañil con diseño. que haga un convenio con la Miguel Such, la red de escuelas vocacionales que existe en Puerto Rico, para que los talleres y las facilidades que tienen esas escuelas, bien malo o mejor, vamos a mejorarlo si hay que hacerlo, de alguna manera también se beneficie la universidad de ese recurso de práctica que tienen allí, pero que también se beneficie los estudiantes de esas carreras, de la oferta intelectual que tiene la universidad. Eso es maravilloso. Y yo quiero una universidad que sea puente. Pero eso no es lo que está planteando Sayilla. No. No. Pero eso, Ya yo lo que está buscando es diría, chavo. sí esto, pero por acá. ¿Sabes? Sí, vente, vamos a hacer esto, pero vamos a abrir ese espacio. Yo quiero una universidad también que mire a la población adulta, que también mire qué podemos ofrecer para que personas que quieren estudiar, que fueron médicos pero querían hacer personas de literatura, que vayan a la Universidad de Puerto Rico y cojan los cursos de literatura y que puedan hacer pequeños grados, cursillos, certificados, donde esas personas que ahora están retiradas puedan verse en la universidad. Quiero una universidad también Excelente. que mire a la diáspora. O sea, de toda esa juventud Excelente. de diáspora, estamos perdiendo población. Pues entonces vamos a aprovechar Bad Bunny, vamos a aprovechar este vínculo, vamos a hacer un proyecto de traer toda esa gente de acá. Intercambio, una años de estudio. Una acá. universidad muchísimo más barata que cualquier universidad de cualquier estado donde están las clases puertorriqueñas. Y en un país mucho más interesante. Exacto. Y traigámoslo. Quiero una universidad internacionalista caribeña. Vamos a hacer los vínculos con el Y una Caribe. cosa no va en con el contra de la Syncum otra, Caribe, exacto. con el Syncum Caribe, Ya. con México, todo, con Florida, sí, mira, con Florida, Texas y todo. Uy, Florida. Y por ahí para abajo aquí. Pero hacemos vínculos, Hay profesores en esas universidades, en Texas, hay universidades, ¿no? En Florida, hay universidades. Yo quiero vínculos con Luisiana. ¿Por qué no está? ¿Por qué Luisiana? Y no señores, tenemos estas vínculos? son medidas no solo filosóficas, son medidas que tienen un componente fiscal también. Sí. No es que estamos aquí desde la Torre de Marfil, entonces, santimoniados aquí. Vamos a hacer algo sobre ello. Pregonando. Sabemos hacer algo sobre ello. Y claro, vamos a beneficiarnos también de la discusión de colonial, anticolonial. Vamos a enfrentar eso. No tiene, o sea, esta discusión puede ser una discusión sosegada. Hay matices en estas escuelas de pensamiento. Nadie tiene la razón completa. Hay gente que se nos ha adelantado en estas discusiones. Hay que aprender de esos adelantos y de los fracasos también de esas vertientes. Ocurre, pero el problema de mucho de lo de colonial que yo escucho, Luis, son personas que cuando tú ves la estructura y la relación estructural que tienen con las instituciones, es cualquier cosa sí. menos de colonial. Sancho. Pues, No, pero hay muchas. pues entonces yo no, ahí Pero es que eso yo lo digo, coastan, eso es como todo, como hicieron con la deconstrucción, como hicieron con el posmodernismo en general, que cogieron el concepto y dijeron, ay, mira, yo soy ahora tal cosa. despolitizaron. Pero lo de colonial sería al revés, mirar los problemas propiamente, mirar nuestro entorno, mirarnos en el Caribe, mirarnos en Puerto Rico con todos los problemas, crear una universidad que sea un think tank real. Dejarle, oye, y la mirada no es desarrollar. esencialista, es una mirada filosófica, amplia, generosa, ve el Caribe como un lugar histórico, pero también como un lugar del presente y del futuro. O sea, que ahí yo insisto en la filosofía como planteamiento, porque casi que traspasa las barreras histórico-temporales. O sea, y de momento algo que se dijo, qué sé yo cuántos siglos atrás, tiene pertinencia en el presente, si se practica. O sea, yo creo en una práctica filosófica también para construir una crítica de la universidad, pero no puede ser desde la competencia. El antagonismo que existe ahora en la universidad no es un antagonismo que cancela, no suma, resta, cancela, desmoraliza muchas veces, o incluso te calienta y entonces te quedas en tu plaza. Tiene que haber también unas condiciones de debate que no se están dando ahora, que no se den desde el privilegio, desde el abuso y hay que decirlo claro, el bullying. O sea, o desde la estigmatización selectiva de la diferencia. Que eso también está ocurriendo en la universidad. Hemos sido víctimas de eso, sabemos de lo que estamos hablando. Hay gente que se dedica a desacreditar posiciones, carreras. Y es gente que es mediocre, hay que hablar claro.
Y es la mediocridad la que estimula eso. Hay que buscar una universidad que se proteja de una mediocridad que viene del privilegio y de la imposición de personas, no por mérito, no por capacidad, sino por enchufe. Políticos eso es lo que crea, y de familia. Eso es lo que crea la corrupción y el nepotismo Claro, histórico de es un décadas y asco. décadas. Sí. O sea, realmente, o sea, eso que sí hay que pensar críticamente en la universidad y hay que pensar en una universidad que tenga un propósito ulterior. Y no solamente eso, yo también creo que las universidades en sí tienen que trabajar mutuamente, ¿no? O sea, hay universidades de otros UPR que tienen proyectos universitarios que están vinculados con sus comunidades y con problemas particulares, que tienen bachilleratos especiales, ¿sabes? Yo estaba hablando con unos profesores de Humacao, tienen un bachillerato que tiene que ver con el Caribe. Eso no lo tiene en otro lado, tiene un bachillerato de acción social comunitaria de investigación. Pero hacen investigaciones. Pero lo que te dicen ahora, la gente que está dentro de la universidad, transdisciplinario, te dicen que la burocracia, o sea, una universidad que está diseñada para que esos juntes no ocurran. Sí, que hay unas trabas también estructurales. Hemos dejado que la burocracia, en el peor sentido, se convierta en una especie de opositor a cualquier cosa. Y no necesitamos. Y eso hay que erradicarlo. Más allá de la transdisciplinaridad interna a la universidad, también necesitamos como otras un instituciones vínculo fuera, interno, y trabajar con los problemas regionales de los pueblos. Y con instituciones no universitarias también. Entonces, el correlato físico-espacial que yo traería eso de esa universidad pensada tiene que tener una relación, voy a usar la palabra orgánica, generosa, de retroactividades, de retroalimentaciones con sus centros urbanos y con sus comunidades aledañas. El caso de Río Piedras es escandaloso, hay otros campus que tienen una relación más complicada por sus ubicaciones suburbanas, pero es imposible hablarle de todas estas bayollas del conocimiento y que tú tengas un centro urbano cayéndose en cantos al lado. Cuando eso para mí es también una herencia de una universidad que le ha dado la espalda a las condiciones sociales y al país y a su tragedia. Entonces, pues, mira, ahí hay las críticas que hemos traído, espacio para aprender y mejorar. Las críticas que estamos trayendo aquí están pensadas en los momentos clave alrededor de Puerto Rico, que estamos viéndolo ya desde 2019 para acá, que han ido cambiando la razón política, las lógicas de lo que es la democracia, las lógicas de dónde viene el poder, donde hemos empezado a mirar fuera de la partidocracia, donde hemos empezado a mirarnos más independientes o autónomos, ¿sabes? O autónomos. Y también que Estados Unidos está cambiando, y eso quería traer como un punto, ¿verdad? En Estados Unidos, mirando yo, vamos a tener que hacer vínculos con Nueva York pronto. Quizás la ciudad de Nueva York ya mañana puede ser que cambie todo. ¿Por qué no empezamos a mirar? Claro, con Sarah Mandami. O sea, podría ser hasta crear vínculos con una población de 1 millón de puertorriqueños que hay allá. Claro. ¿Qué vamos a hacer con el CUNY? Con el SUNY y el CUNY. Y hay puertorriqueños. El SUNY es a nivel de estado, pero todo el ese CUNY, sistema interno del sistema universitario de la ciudad de Nueva York. Empezar a crear vínculos, hacer relaciones. Pero hay que renegociar esas relaciones porque se han dado en el pasado, pero desde una posición extractivista. Claro, no, pero quizás aprovechándose de los una buena locales apertura y buscando carreras de afuera. Hay que pensar el proyecto universitario en nuestra actualidad, en un contexto de cambio político, de diferencia, en un momento donde y con generosidad, donde hay ruptura y que hay que asumir las críticas y el coraje. Sí. Y hay que asumir las críticas y el coraje. No hay que suprimir tonos, no hay que estar haciendo empezar a organizar patrullaje de los tonos. Y empezar a organizarnos y crear eso lo decimos siempre. Poder. Bueno, vamos para allá. Recuerden, Buy Me a Coffee para ayudarnos a que este proyecto continúe. Este programa nos quedó larguito, pero recuerden, pues, la universidad es un tema para... Yo todavía tenía un par de fuetes para... Yo sé, y tendremos, y habrá oportunidades para compartir eso con ustedes, pero tenemos a nuestro director técnico aquí con un bate encima de nuestras cabezas. Saca una roja. Sí, y no queremos que nos asesine al frente de la cámara. Y todo así. Sí, ya mismo grita, y tira las lámparas y nos apaga el micrófono. Pues señores, los queremos mucho. Muchas gracias. Con mucho cariño. Hasta luego. Nos vemos.